Buenas noches, bienvenidos a mi podcast Sin Libertad la vida nada vale. Yo soy Diego Trinidad y como prometido hoy vamos a hablar de historia y específicamente vamos a hablar de la nefasta historia del Partido Demócrata en lo que se refiere a como yo llevo años diciéndole el partido de la esclavitud, el partido de la corrupción, el partido de la segregación y el partido de la traición. Y verán ustedes por qué con pruebas documentales. Aquí salió hace años este librito, a ver si lo puedo enfocar. Y eso documenta bastante todo lo que yo le he dicho, pero yo vengo diciendo esto, y no solo esto no es original mío. Mucho antes de que el libretico apareciera, simplemente ese autor, que es un escritor, novelista, etcétera, se concentra más bien en la corrupción, empezando con Aaron Burr, que fue el tercer vicepresidente electo de Estados Unidos en la elección de 1800 con Thomas Jefferson de presidente. Pero vamos a empezar con la esclavitud, la cual, por supuesto, es mucho más antigua que el Partido Demócrata. La esclavitud empezó a principios o sea, los negros africanos empezaron a ser importados a principios del siglo XVI y curiosamente la mayor parte eh, de los barcos que importaban a los esclavos venían del área de New England, del norte. Eh, los esclavos eventualmente se concentraron en el sur debido a la naturaleza de las plantaciones del sur. Primero el tabaco en Virginia y Maryland y después los estados de más al sur, las Carolinas y Georgia, que producían arroz, índigo, que era un tinte, bueno, que había que trabajar en el campo y en los pantanos, y finalmente algodón. Y esa fue la razón por lo cual la economía del sur se concentró en, en la esclavitud, porque con el clima del sur consideraban que primero usaron a los indios y después usaron al principio a sirvientes que se obligaban, esclavos temporales, por 7 años para pagar el costo del transporte acá. Pero eventualmente, pues, naturalmente los esclavos resultaron ser mucho más convenientes y más baratos. Pero empezó por el norte y la esclavitud era en todas las colonias. Y lo que pasa fue que en las colonias del norte poco a poco se fue aboliendo la esclavitud. Ya para el 1804 todos los estados del norte habían abolido la esclavitud, pero algunos como New York, Pennsylvania y New Jersey, la abolición fue gradual. Era a los hijos de los esclavos cuando llegaban a 21 años. Y lo que resultó fue que hasta la guerra civil hubo esclavos en el norte, sobre todo en New York, New Jersey y Pensilvania. La asociación del Partido Demócrata con el sur viene con la elección de Jefferson de Virginia. Y después le siguieron Madison y Monroe. Vino el hijo de John Adams, John Quincy Adams, y después vino Andrew Jackson, que transformó, en realidad Andrew Jackson fue el fundador del Partido Demócrata Moderno. El partido al principio se llamaba Demócrata Republicano cuando Jefferson empezó. Y se oponía a ese partido el que estaba alrededor del presidente Washington, el vicepresidente John Adams y el secretario del Tesoro Alexander Hamilton. Y a ese partido se le conoció como federalista y estaba basado principalmente en New England, los estados de New England. Desde el principio, el estado de New York, el gobernador de New York, George Clinton, era aliado de Jefferson y se unió a ese partido republicano demócrata. Y Aaron Burr, que fue coronel en el ejército continental con Washington y después fue un prominente abogado en la ciudad de New York, se alió desde el principio con George Clinton, el gobernador George Clinton, y
La diferencia en Burr fue que como él estaba basado en Manhattan, en la ciudad de New York, ahí era donde ejercía como abogado junto con Hamilton. Los dos inclusive fueron rivales como abogados y personalmente siempre fueron enemigos por una serie de razones, como verán. Pero hubo veces que inclusive trabajaron como aliados en algunos casos legales. Pero Burr eh, empezó a tener una gran influencia en la ciudad de New York y empezó a controlar las primeras maquinarias urbanas que empezaron en New York. New York todavía era la segunda ciudad más grande después de Filadelfia, pero en todas las ciudades, incluyendo Boston, a pesar de que Boston, que estando en Massachusetts, eh, pues al principio votaron por los federalistas, pero en todas, mientras las ciudades fueron creciendo, sobre todo con los inmigrantes, que todos los inmigrantes, aquí no había inmigración legal y todos los inmigrantes los dejaban entrar al principio. Con la entrada de los primeros inmigrantes, que el primer gran grupo fue de irlandeses y después de italianos, hubo cierta inmigración de judíos, pero eso fue más adelante y no fue nunca tan grande y siempre se quedó concentrada en la ciudad de New York. Así que Aaron Burr, controlando la ciudad de New York, se alió, es más, fue el candidato vicepresidencial de Jefferson, y con los votos que le proporcionó, la corrupción empezó desde el principio. Lo que hacían era simplemente que abiertamente le compraban los votos a la gente, pero también pues la gente votaba muchas veces. Había veces, por ejemplo, que alguien iba a votar y iba con barba, ¿no? Iba la primera vez. La segunda vez se afeitaba la barba. La tercera vez se afeitaba el bigote y votaba tres veces. Ese tipo de cosas era común y corriente al principio y empezando en las grandes ciudades. Y Aaron Burr fue el primer, como se dice en inglés, boss, el primer jefe de la maquinaria urbana fue Aaron Burr. Y la corrupción es endémica en el Partido Demócrata desde el principio. Cuando Andrew Jackson fue electo presidente, se acabó lo de demócratas republicanos, simplemente el partido se empezó a conocer como el Partido Demócrata. Todos esos presidentes, todos esos primeros presidentes, Jefferson, Madison, Monroe, Jackson y otros más después, tuvieron esclavos, eran dueños de esclavos. El Partido Demócrata, todo el sur, todas las colonias del sur, siempre, siempre, siempre apoyó la esclavitud hasta la guerra civil, eh, la cual se provocó precisamente por la secesión, la separación de los estados del sur de la Unión, y así se quedó. Eh, Después de la guerra civil, el sur fue la primera y única vez que una parte de Estados Unidos ha sido ocupada por un ejército conquistador. Fue después de la guerra civil que el ejército del norte se quedó ocupando el sur hasta la elección de 1876. Después que Lincoln fue reelecto por el 64, lo asesinaron en el 65, el vicepresidente Andrew Johnson terminó el mandato de Lincoln y después de Lincoln el general Grant fue electo presidente dos veces. Después, en la elección 1876, el candidato fue el gobernador Rutherford Hayes de Ohio y su oponente como demócrata. Todos los estados fueron eventualmente reintegrándose y admitidos a la Unión después que tenían que jurar lealtad a la Unión y cumplir una serie de requisitos. Pero durante ese periodo de intervalo, mientras el norte estuvo ocupando el sur, el ejército del norte, hubo algunos, inclusive senadores negros, que los eligieron y muchos representantes. Después, la elección del 76, el candidato de los demócratas era el gobernador de New York, Samuel Tilden. Fue una elección muy reñida. Tilden ganó el voto popular, pero hubo tres estados que las delegaciones de los estados, los electores, estaban disputados: Florida, Georgia y no recuerdo ahora cuál fue el tercer estado. Las comisiones, eh,
las juntas electorales en esos tres estados, que están controlados todavía por el norte, le concedieron los votos electorales a Hayes, y con eso Hayes estaba adelante en, en el voto electoral. Tilden ganó el voto popular. Fue una elección muy reñida de una manera o de la otra. Entonces llegaron a un acuerdo para evitar más litigios y que la elección fuera a la Cámara de Representantes, que hubiera favorecido a Hayes, porque estaba controlada por los republicanos, pero simplemente acordaron que Tilden iba a conceder la elección a cambio de que el ejército del norte se retirara del sur, dejara la ocupación militar. Y eso cambió toda la ecuación en el sur, y se acabaron todos los derechos que le fueron otorgados a los antiguos esclavos con la tercera y perdón, la 13 y la 14 enmiendas. La 13 abolió la esclavitud, la 14 hizo a los negros africanos ciudadanos, y eso es lo que está ahora todavía ante la Corte Suprema, porque es la única definición de ciudadanía que hay. Pero la ciudadanía se le concedió única y exclusivamente por la enmienda 14 a los negros, a los antiguos negros esclavos. No tiene nada que ver con los inmigrantes ilegales, y eso es lo que está ante la Corte Suprema ahora, y se espera que en algunos meses se decida antes de la próxima elección congresional. Así que así entonces empezó la segregación, la tercera parte de la ecuación, partido de la esclavitud, de la corrupción, ahora la segregación. La segregación lo primero que hizo fue quitar el voto a los negros, completamente lo eliminaron. Usaron varios instrumentos. Por ejemplo, usaban pruebas que tenían que saber leer y escribir. La enorme mayoría de los antiguos esclavos no sabían leer ni escribir. Segundo, pusieron un impuesto para votar. Se tenía que pagar para votar. La enorme mayoría de los antiguos esclavos eran pobrísimos, no tenían dinero para nada. Otros algunos instrumentos más, pero el resultado final fue que le quitaron el voto a que se le había concedido por enmiendas constitucionales a los antiguos esclavos. Y entonces no solo fue el voto lo que perdieron hasta la vida, porque pues empezaron los abusos en todo sentido. Los negros esclavos, los antiguos esclavos, ya liberados, todos los negros aquí en el sur, desde que las tropas del norte se retiraron en 1876, básicamente hasta que se pasaron las leyes de derechos civiles en los años 60, fueron completamente oprimidos y reprimidos bajo la peor dictadura posible que se pueda pensar en el mundo. Así eran los negros. La segregación legal en el sur, ¿ok? En el norte había discriminación, quizás tanto o peor que en el sur, pero no legalmente. En el sur era legalmente. Como todos los estados del sur estuvieron controlados por el Partido Demócrata hasta los años 70. Aquí en la Florida, el primer gobernador, el republicano electo, fue Lord Kirk en el año 70. Y la única razón por la que Kirk ganó esa elección fue porque el Partido Demócrata nominó al antiguo alcalde de Miami, eh, King, y eh, la gente del centro y del norte de la Florida le tenía más odio a la gente de aquí del sur de Miami que al Partido Republicano, y eh, Kirk, esa fue la razón por la que pudo ganar por primer gobernador. Después volvieron demócratas otra vez enseguida. O sea que para que el sur se empezara a cambiar y empezara a favorecer al Partido Republicano pasaron muchos, muchos años. Antes de eso, el sur entero como bloque, todos los estados del sur votaban por el candidato demócrata como fuera. De la manera opuesta, la enorme mayoría de los negros, cuando empezaron a votar, sobre todo los que podían votar en los estados del norte, votaban por el Partido Republicano, porque bajo Lincoln fue que se pasó la declaración de emancipación de los esclavos durante la guerra, y después, por supuesto, pues, se pasaron las enmiendas
aunque ya Lincoln había muerto, pero el Partido Republicano fue el que pasó. Y los negros hasta la elección de 1960 apoyaban mayormente a los candidatos del Partido Republicano. Vean ustedes el vuelco que ha dado la historia desde el año 60. Y la razón por la cual los negros empezaron a votar por los demócratas en el año 60 fue porque ya Martin Luther King eh, había empezado a tener prominencia. Y durante esa elección lo arrestaron un par de veces en Georgia. Y Robert Kennedy, el hermano del presidente, fue su jefe de campaña en la elección del 60, intervino directamente y hizo que el candidato, el presidente Kennedy, interviniera con las autoridades de Georgia y eh, eh, pues soltaron a King de la detención. Y ese simbolismo de ese apoyo del candidato demócrata a Martin Luther King fue lo que empezó a darle la vuelta. Ya para la elección del 64 fue completamente abierta, porque se habían pasado, en el 64 se pasó la ley de derechos civiles, en el 65 se pasó la ley de los votantes. Las dos leyes fueron opuestas por algunos republicanos, pero especialmente fueron opuestas por el candidato republicano en el 64, el senador Barry Goldwater de Arizona. Goldwater era un hombre completamente él era un negociante, la familia tenía tiendas en Arizona, en Phoenix, y Goldwater tenía empleados negros, favorecía a los negros, no tenía absolutamente un ápice de racismo. La razón por la que Goldwater votó en contra de la ley del 64, sobre todo, fue porque esa ley terminó con la segregación en los restaurantes y en los hoteles. Y Goldwater consideró, como muchos, incluyéndome a mí, consideró que la ley era inconstitucional, por esa razón, porque obligaba a los propietarios privados a admitir a quienes no querían. Pero de una manera o de la otra, eso nunca fue ante la Corte Suprema y fue la única, aunque fuera inconstitucional, fue la única manera en que se logró empezar a darle igualdad ante la ley, como se la otorgó la misma Constitución y por supuesto las enmiendas 13 y 14 después de la Guerra Civil a todos. Pero esa fue la razón, hubo que obligarlo, no hubo otra manera. Socialmente fue otro caso y demoró mucho más, pero de todas maneras, aunque fuera inconstitucional, fue la única manera en que esa segregación que estaba tan eh, eh, sembrada en la gente del sur, pues tuvo que ser por obligación. Inclusive durante aquellos años fue cuando surgió el Ku Klux Klan, que el fundador del Ku Klux Klan fue un ex general del Ejército Confederado del Sur, Nathan, Nathan Forrest. Y pues como empecé a decir hace un rato, a los negros no solo le quitaron el voto, sino le quitaban la vida, además de todos los abusos físicos inclusive. Un negro miraba a una mujer blanca y eso era suficiente para que por la noche lo fueran a buscar y lo lincharan. Le empezaron a hacer linchar por un hombre que se llamaba Lynch. Y pues así se le empezó a llamar a los asesinatos en masa organizados que existieron por muchos, muchos años, todavía hasta el siglo XX. Los años 20 todavía aquí linchaban a negros. Y yo me acuerdo cuando mi familia llegó aquí en el año 60, en noviembre del 60, aquí en Miami, yo me acuerdo que había segregación abiertamente. Por ejemplo, en la oficina de licencias que estaba en Flagler y la 23 Avenida frente al Miami High. Yo me acuerdo ahí, cuando yo fui a aplicar por la licencia la primera vez, me acuerdo de haber visto baños blancos, negros, bebederos blancos, negros. Al cine, con mi familia vinieron dos de las sirvientas que eran mulatas. Yo me acuerdo una vez que cuando íbamos al cine los domingos, un grupo de muchachos jóvenes, a las niñas pues las acompañaban, pero todavía había al principio aquello de la chaperona. Y yo me acuerdo una vez que yo llamé al cine Tower en la calle 8 y la 37 Avenida
que íbamos a ver una película, una matiné, para preguntar si a una de ellas, que era mulata, podía entrar. Y me preguntaron, ¿pero es cubana? Le decía, es cubana. Me dijeron, no, entonces no hay problema. Ellos consideraban a los cubanos más por cubanos que como negros o mulatos. Cuando nosotros llegamos también, que nos quedamos en un hotel que todavía existe, pero ya no con ese nombre, Biscay Boulevard en la calle 3, frente a Bayside. Ellas dos, las dos mulatas, no podían comer en la cafetería del hotel. Había que llevarle comida a los cuartos. O sea que yo me acuerdo perfectamente que aún aquí en Miami, que no era en realidad parte del sur-sur, como en el norte de la Florida, después Georgia, Mississippi, Luisiana, todos esos estados, los abusos eran total y completos. Los negros no tenían absolutamente ningún derecho. Y el Partido Demócrata estuvo detrás de la segregación todo el tiempo. Entonces, con esto llegamos a lo más importante de todo de ahora, la traición del Partido Demócrata. Yo hace tiempo que vengo diciendo y escribiendo, el Partido Demócrata se ha convertido hace por lo menos entre 20 y 30 años. Se ha dejado de ser el partido de la oposición leal, como aquí siempre lo ha habido, por ideas, por políticas, por lo que sea. Pero una cosa es ser un partido opositor y otra cosa es ser un partido traicionero, como lo son ahora, por ejemplo, en tiempos de guerra. Siempre el partido que ha estado fuera del poder siempre ha apoyado las políticas del presidente, aunque no le gustara, aunque se opusieran a ella. Pero estábamos en guerra. Era cuestión de lealtad. No, eso se acabó aquí. Los demócratas simplemente, muchos demócratas ahora mismo en este momento, no solo están opuestos a la guerra en Irán, sino quieren que Irán gane la guerra. O sea, con tal de ver al presidente Trump derrotado, perder, no importa. El odio es tal que lo ciega de tal manera que no están apoyando directamente a las bestias homicidas y fanáticas de Irán. Ese es el Partido Demócrata de hoy. Y esto empezó desde el año 33, cuando el presidente Franklin Roosevelt reconoció a la Unión Soviética por primera vez. Hasta el año 33, Estados Unidos nunca había reconocido a la Unión Soviética. Primero lo reconoció Gran Bretaña, después le retiraron el reconocimiento a los pocos años por una serie de razones. Por supuesto, el Partido Comunista, sobre todo en la Internacional Comunista, desde el principio se dedicó a tratar de infiltrar y eh, pues de tratar de conseguir el poder en todos los estados. Es más, la revolución del mundo fue siempre parte del movimiento bolchevique desde los tiempos de Lenin. Así que eh, eso empezó desde el año 33. Pero al principio, aquí en Estados Unidos siempre hubo bastante enemistad contra el comunismo, hasta la guerra. En la Segunda Guerra Mundial, al principio, Gran Bretaña sola contra Alemania nazi. Pero en el año 40, en marzo del 40, como el presidente Roosevelt se hizo un buen amigo de Winston Churchill y quería por todos los medios meterse en la guerra, y sobre todo apoyar a Gran Bretaña, pero no podía porque aquí en Estados Unidos había una oposición enorme para que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial. Y única y exclusivamente tomó el ataque de Japón a Pearl Harbor en diciembre del 41 para que eso cambiara. Pero antes de eso, había leyes de neutralidad que le prohibían terminantemente al presidente siquiera ayudar, eh, hasta aún financieramente a Gran Bretaña. Entonces, el Congreso pasó una ley que se le llamó Lend-Lease, que simplemente al principio cambiaba 50 destroyers, barcos de guerra americanos, por bases aquí, sobre todo en el Caribe, bases inglesas en algunas de las islas del Caribe. Pero eso fue una farsa, simplemente fue para ayudar a Gran Bretaña con 50 barcos de guerra, que mucha falta que le hacía. Pero eso prontamente se convirtió en ayuda masiva económica, primero a Gran Bretaña, pero cuando
Alemania invadió a Rusia en el verano del 41. Todo cambió, porque entonces Rusia se convirtió en aliada primero de Gran Bretaña. Después, cuando Estados Unidos entró en la guerra, después del ataque a Pearl Harbor, que por cierto, estúpidamente Hitler en los 3 días fue quien le declaró la guerra a Estados Unidos. Si Hitler no hace eso, quién sabe, por lo menos hubiera demorado algo más la entrada en la guerra. Así que ahí empezó la penetración masiva comunista en todas las agencias del gobierno federal, pero especialmente en la Organización de Servicios Estratégicos, la OSS, que fue la agencia que precedió, primera agencia de inteligencia de Estados Unidos que precedió a la CIA. Estaba dirigida por un coronel, ex coronel republicano, que le decían Wild Bill Donovan. Y Donovan, a pesar de que era republicano y conservador, fue quien abiertamente reclutó a muchos comunistas. La OSS fue la agencia federal más penetrada por los comunistas durante la guerra. Después, el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro. Y hubo varios oficiales, altos oficiales muy prominentes. Por ejemplo, en el Departamento del Tesoro, Harry Dexter White era el número 2 del Tesoro comunista. En el Departamento de Estado hubieron varios. Lawrence Dogan, que hubiera sido el secretario de Estado si Henry Wallace hubiera ganado la elección de 1944, si él hubiera muerto, él era el vicepresidente. Y ya de eso hicimos un programa que puede ser que algunos de ustedes lo recuerden. Pero el más famoso de todos fue Andrew Hiss, que era un oficial del Departamento de Estado. Y Hiss fue acusado en una comparecencia ante un comité investigativo de la Cámara por Whittaker Chambers. Chambers era un editor de la revista Time, fue escritor conocido y había sido comunista de partido. No solo comunista de partido, había sido agente de la GRU, que era la agencia militar de la Unión Soviética. Y Chambers, durante su tiempo de agente de la Unión Soviética, pues reclutó a muchos eh, mm, oficiales del gobierno federal. Y uno de los tantos que reclutó, ya él trabajaba para el gobierno, pero no tenía una posición tan alta, fue a Alger Hiss. Cuando Chambers hizo esa acusación ante el comité de la Cámara, y por cierto, ya él, junto con un abogado y un agente del FBI, habían ido a ver a Roosevelt durante la guerra para decirle que Hiss era comunista. Y Roosevelt simplemente descartó eso y se burló. Es más, hasta tuvo problemas personales con Adolf Berg, que fue el oficial del Departamento de Estado que fue a hablarle de eso y le dijo que no quería que le hablara más del caso. Así que, pero cuando Chambers acusó a Hiss ante el comité, Hiss entonces lo demandó y Chambers logró probar conclusivamente que Hiss definitivamente había sido miembro del Partido Comunista. En ese comité estuvo y ahí surgió, se hizo prominente Richard Nixon, que era representante por California. Nixon fue uno de los que más apoyó a Hiss y de ahí se hizo conocido después, un par de años después aspiró al Senado en el año 50, salió senador y en el 52 pues, fue electo vicepresidente con Eisenhower. Pero el caso de Hiss fue un caso pues muy célebre aquí y eventualmente no lo pudieron juzgar por traición porque habría pasado el tiempo del Estatuto de Limitaciones, lo tuvieron que juzgar por perjurio porque había mentido varias veces abiertamente en varios comités investigativos de la Cámara y lo condenaron y sirvió unos cuantos años, cumplió unos cuantos años de condena, siempre negando contra todas las pruebas abiertamente y defendido públicamente por el secretario de Estado del presidente Truman, Dean Acheson, por el presidente Truman,
por casi todos los demócratas prominentes. Todo esto se demostró conclusivamente y con pruebas cuando los documentos de la llamada Operación Venona, que pronto hablaremos de ella, que fue una operación de infiltración a los cables de Moscú a Washington durante la guerra. Él identificó a una serie de personas, que hubo muchos más. Hubo 350 altos oficiales que en la operación Venona identificó, que trabajaron para el departamento, para todos, varios departamentos, pero hubo gente más prominente, por ejemplo, Lochlin Curry, que era el jefe de despacho del presidente Roosevelt, fue identificado por Venora, fue acusado de comunista y se fue a Estados Unidos, terminó su vida viviendo felizmente, murió en su cama en Colombia. El hombre más, el ayudante principal del presidente Roosevelt, Harry Hopkins, trabajador social que hasta vivía en la Casa Blanca, hombre siempre de simpatías abiertas hacia la Unión Soviética, estuvo identificado en los documentos de Verona, igual que el vicepresidente Henry Wallace. A los dos los identificaron. Lo que pasa es que hay controversia, porque a los dos los identificaban con el mismo nombre en los papeles y no se sabe, pero para los propósitos prácticos, ninguna de esta gente eran miembros del partido en el sentido que tenían carnet del Partido Comunista. Eso no importaba. Eran, apoyaban abiertamente las políticas de la Unión Soviética. Así que así fue como empezó el partido de la traición con la penetración comunista en Washington, desde los años de Roosevelt, durante la guerra y después, aún durante el gobierno de Truman. Eso coincidió con la prominencia del senador McCarthy, que fue el primero que empezó a hacer acusaciones de penetración comunista en el Departamento de Estado. Sobre McCarthy y sobre el proyecto Venora vamos a hacer un programa en el futuro, pero todavía en el gobierno de Truman había muchos comunistas en el gobierno de Estados Unidos y hasta durante después en la presidencia de Eisenhower y hasta la de Kennedy. O sea, la penetración que se estuvo ahí hasta que se murieron o algunos se retiraron, pero influenciaron la política de tal manera que, como muchos de ustedes pueden recordar, pues hasta los años 80 estuvo la espía Ana Belén Montes en el Departamento de Defensa. O sea que la penetración comunista nunca ha dejado de funcionar, especialmente después de la desaparición de la Unión Soviética, la penetración de las agencias de inteligencia cubanas. Con esto vamos a terminar. El próximo programa volvemos a la política, vamos a hablar de Irán, todos los acontecimientos que han habido, todas las negociaciones que otra vez están tratando de lograr un acuerdo del cual no esto va a poder ser posible, como yo he dicho hace mucho tiempo, porque con esa gente no se puede hacer ningún acuerdo. Pero de eso vamos a hablar el jueves. Y recuerden, eh, Sin Libertad la Vida Nada Vale en YouTube y Rumble a las 8 de la noche los martes y los jueves. El email Sin Libertad la Vida Nada Vale arroba gmail.com. Cualquier pregunta, cualquier comentario, escríbanme y yo con mucho gusto se los contesto. Así que con esto terminamos el programa de esta noche. Les doy las gracias por acompañarnos y nos vemos el jueves a las 8. Buenas noches.